Buenas tardes, soy María Elena Medina Mora, soy la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y también estoy afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global, que es un centro de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, eh, principalmente porque vamos a hablar de los niños, las niñas y los adolescentes, que cuando hablamos de salud mental, de desarrollo y de impacto de un problema como la pandemia que estamos viviendo, pues es importante que consideremos que debe ser nuestra primera prioridad y hablar entonces hoy de este tema me parece muy afortunado y agradezco muchísimo la invitación para poder estar aquí con ustedes. Si me puede pasar, por favor, la primera. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar por qué estas dos primeras décadas de la vida son importantes y por qué no basta invertir nada más en la primera. Si no invertimos también en la segunda, habremos perdido lo que habremos construido en la primera etapa. Vamos a hablar de los efectos de la pandemia y su impacto a largo plazo. Y justamente porque es un impacto a largo plazo, es que debemos de intervenir oportunamente. Y esto porque hay una serie de riesgos que vamos a repasar, pero también muchas oportunidades que dependiendo de cómo manejemos la situación, podremos obtener ganancias importantes también para los niños y entonces tenemos que ver cuáles deben de ser las políticas y qué investigación necesitamos para hacer esto posible. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, nosotros pensamos que los niños eh, a veces no se dan cuenta, pero los niños se dan cuenta y pueden estar preocupados, ansiosos y con miedo, pues porque no sienten que nosotros podemos estar tensos, porque a veces ven en la televisión cosas que los preocupan y entonces pueden experimentar miedos que pueden ser similares a los de los adultos e incluso pueden incluir el miedo a morir o que sus seres queridos mueran o lo que significa recibir un tratamiento médico. Y entonces para ellos es difícil explicarse qué está pasando y por qué su vida ha cambiado tanto y explicarse estos cambios. Y entonces la manera como ellos lo vivan va a depender de cómo nosotros lo vivamos, cómo resuelvan los conflictos va a depender de cómo nosotros resolvemos los conflictos y les enseñamos en casa. Y para atender estos miedos, pues lo que tenemos que hacer es darles amor, atención y seguridad. Es importante no mentir, pero sí darles la información que es oportuna y adecuada de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo y lo que ellos pueden aprender. Eh, digamos, por qué tendríamos que darles un tiempo extra y hablarles, pues, que jueguen con nosotros, que se relajen, que les podamos dar la oportunidad de platicar lo que están sintiendo. Y eso es importante porque los niños necesitan entender, necesitan hablar, necesitan decir lo que está pasando. Y si nosotros somos capaces de darles esas rutinas, de darles esas seguridades, de a lo mejor estos 20 minutos diarios que les dediquemos sean siempre a la misma hora, vamos a estar creando estas rutinas que para ellos son importantes. También si los cambiamos de espacio, tenemos que darles estas rutinas. Y esto porque el confinamiento, o sea, la política que se ha hecho para evitar la sobrecarga de los hospitales también les afecta y nosotros sabemos por lo que pasa en otras pandemias, por lo que se ha hecho, por ejemplo, de investigación en el caso del ébola, es que el no estar en las escuelas les impacta de manera importante, ahorita lo vamos a ver, y por eso necesitamos pues darle esta información para reducir riesgos y también decirles que si se empiezan a sentir mal pueden tener que ir al hospital, es decir, tenemos que decirles siempre la verdad. Si me pasa la que sigue. Entonces, la manera, decíamos que como afrontamos la amenaza tendrá repercusiones a largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque es una etapa, la primera infancia y luego la adolescencia, es una etapa de mucha vulnerabilidad porque el cerebro se prepara para las siguientes etapas. Entonces,
son muy vulnerables ante los riesgos ambientales, su salud física y mental, pero también la productividad en la edad adulta tiene las raíces en la infancia. Sabemos que los trastornos mentales inician temprano en la vida y muchos persisten a la edad adulta. Digamos que para la mayor parte de los trastornos habrán aparecido en las 2 primeras décadas de la vida. La enfermedad que va a haber en la edad adulta tiene sus inicios aquí, y el tener una enfermedad temprana interfiere en el éxito de las tareas de desarrollo, las tareas que tienen ellos en cada una etapa de su desarrollo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos estrategias adecuadas para ayudarlos a enfrentar esta pandemia. Sí, me pasa la que sigue, por favor. Entonces, parte de lo que sabemos, ¿no?, es que hay factores biológicos, psicológicos y sociales en el medio ambiente que se acumulan y contribuyen al riesgo. Ya habíamos dicho que van a pasar por un proceso de cambio rápido y muy significativo. Hay formación de nuevas sinapsis en el cerebro después de 5 años. Empieza a haber una eliminación, una poda que se le llama, de las conexiones que ya no se usan, y hay un reforzamiento de los circuitos más importantes. Pues sabemos que por esta plasticidad que tienen son muy sensibles a experiencias del medio ambiente, y que estas interacciones con la familia y con los contextos sociales van a ser o factores de riesgo o factores de protección para tener una vida productiva y sana. Y entonces, cuando nos enfrentamos con una crisis como esta de la pandemia, que es una crisis porque no sabemos mucho, porque tenemos miedo, y eso es adecuado, eso está muy bien. Es adecuado sentirlo, no nos debemos de sentir mal por sentirlo, pero sí tenemos que ver cómo lo resolvemos. ¿Sí me pasa la que sigue? Entonces, habíamos pensado siempre que la genética tenía un papel determinante. En el caso de las enfermedades mentales, pues está entre el 40 y el 60% de la presentación de una enfermedad. Y lo que se ha encontrado, y todavía nos falta muchísimo por investigar, pero ahora sabemos que estos genes que se heredan, que tienen la información que guía el desarrollo, también se pueden ser modificados por la experiencia, y que esta experiencia va a la que puede arreglar estas marcas epigenéticas, y también pueden definir qué genes se liberan y la información que tienen y cómo lo hacen. Entonces, querría decir que si esta hipótesis se acaba de probar, y eso sí lo vemos en las conductas y como resultado de las intervenciones de estimulación que podemos hacer con los niños, es que estas relaciones de apoyo puede ser una magnífica oportunidad de aprendizaje, y entonces promover experiencias positivas, o pueden, por experiencias negativas, tener, digamos, aspectos que afectan el desarrollo, principalmente por la producción del estrés, porque estas experiencias negativas producen estrés, y esto modifica también entonces el desarrollo de los niños. ¿Sí me pasa la que sigue? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de cuidar? Bueno, que el estrés tóxico, cuando el estrés es demasiado grande y sobrepasa la capacidad de la persona, y sobre todo el niño cuando está en desarrollo, de manejarlo, va a impedir el desarrollo del cerebro, lo que le puede llevar a estas consecuencias a largo plazo. Cuando están expuestos a experiencias negativas, que pueden ser la negligencia, el trauma, el abuso, o situaciones que se suman con la pandemia a una edad temprana, la capacidad del cerebro para construir circuitos que permiten que las diferentes regiones del cerebro se comuniquen y procesen información, pueden verse afectadas. Y cuando estos circuitos son débiles, el desarrollo de la función cognitiva para regular su control de comportamiento, impulsos, etcétera, se compromete. Entonces, estos factores adicionales, como la inseguridad alimentaria, de vivienda, de violencia, van a tener un impacto muy grande. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo con esta pandemia? Estamos viendo un fenómeno muy interesante. El otro día, en una conferencia, decía el doctor Enrique Ruelas, que
fue presidente, por ejemplo, de la Academia de Medicina, que siempre habíamos hablado de los determinantes sociales como productores o facilitadores de la enfermedad, y que en esta pandemia tenemos el fenómeno inverso, en donde la enfermedad está produciendo determinantes sociales negativos. Eso querría decir que el incremento de la pobreza, que está asociado con las medidas que se tienen que hacer para proteger la vida de las personas, para evitar también tener demasiada ocupación de hospitales e incapacidad de ayudar como se podría en circunstancias con menos pacientes a las personas que enferman. Tiene un impacto muy importante en producción de pobreza, y que la pobreza es un factor determinante de la enfermedad mental, que el ser testigo de violencia y tensión en la familia también, como consecuencia del confinamiento, también los va a afectar, y desafortunadamente cuando hay abuso, esto también tiene repercusiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegerlos, para asegurar su bienestar en esta etapa de crisis? Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, tenemos que proteger no nada más a los niños, también a los adolescentes, y entonces estas intervenciones tienen que ser válidas para los dos. A veces pensamos que los adolescentes, como ya superaron las enfermedades de la primera etapa en la infancia, se genera una idea de que son sanos, de que no tienen problemas, pero en realidad sí tienen muchos riesgos, porque sus estilos de vida pueden tener consecuencias duraderas para la salud. Una de ellas es la falta de nutrientes asociados con trastornos de alimentación, el abuso de sustancias, que empieza en estas etapas tempranas. Más o menos el promedio para el desarrollo de la dependencia es alrededor de los 17 años, los embarazos no planeados, las enfermedades de transmisión sexual, la falta de ejercicio, todo eso va a afectar, pero también son víctimas de acoso, bullying, son las primeras víctimas de violencia por delitos, y también por las muertes por suicidios ocurren con más frecuencia en esta población. Y también, desde luego, tenemos el gravísimo problema del homicidio. Entonces, sí son poblaciones muy vulnerables, y entonces para que ellos puedan cumplir y generar ventaja de lo que se les dio durante la primera década de la vida, tendríamos que trabajar la segunda década también para asegurarles un desarrollo sano. Y es importante porque si, por ejemplo, nosotros pensamos en un adolescente que se deprime, es muy probable que no tenga éxito en la escuela, y si no tiene éxito en la escuela y sale porque no recibe un tratamiento adecuado, tendrá un impacto para toda la vida, y ese mismo trastorno, antes o después, tendrá mucha menos repercusión. Entonces, sí tenemos que cuidar especialmente a nuestros adolescentes también. Si me pasa la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se meten en tantos riesgos? Porque el desarrollo de su cerebro es desigual. Desarrollan primero las áreas que tienen que ver con las emociones, y las áreas que tienen que ver con la toma de decisiones, con la capacidad de evaluar cosas y tener un juicio adecuado y tener un control de deseos y emociones, pues madura hasta mucho tiempo después de los 20, 22, 23 años. Y entonces tenemos este cerebro que tiene un desarrollo extraordinario, porque se está preparando para la siguiente etapa de la vida, que tiene muchísimas habilidades físicas, pero también sus emociones están muy exaltadas. Entonces, ante esta situación de tener este desarrollo diferencial, hace que se metan en riesgos. Y esto, pues, esta capacidad de meterse en riesgos va a irse disminuyendo en la medida que adquieren la habilidad de tomar decisiones. Entonces, pero durante esta época, en este nivel que tienen de desarrollo, les toca tomar decisiones si continúan estudiando, si inician la vida laboral, adquieren su propia identidad e inician ya definir lo que va a ser su futuro. Entonces, nosotros tenemos que asegurar
que durante estas etapas que son muy importantes porque su misma rebeldía nos hace cuestionarnos muchas cosas. Por eso se dice que de ellos depende que a veces que el mundo cambie porque son capaces de ver las cosas diferentes, pero tenemos que darles las condiciones para que realmente esta toma de decisiones sea adecuada. Entonces, durante una situación como la que estamos viviendo, el cuidado tiene que ser doble. Si me pasa la que sigue, por favor. ¿Qué riesgos entonces especiales estamos viendo por la pandemia? Sabemos que el 80% de los niños y adolescentes del mundo dejaron de ir a la escuela y esto va a tener un efecto negativo mayor en los niños en condiciones de pobreza cuando no tienen pues el acceso a la tecnología, a poderse comunicar o conectar por internet, cuando viven en situaciones en hogares con muchas personas y con poco espacio y estas situaciones hacen que tengan una pérdida importante de lo que han ganado en la escuela en cuanto a su desarrollo. Y además, pues sabemos que esta pandemia de duración prolongada trae miedo, trae frustración, trae aburrimiento, han dejado de veras estar conectados con sus amigos. Esta etapa de la vida es especialmente importante. Los pares son especialmente importantes, poder estar conectado con ellos. Entonces tenemos que trabajar en mecanismos para ayudarlos a conectarse. Pero quisiera retomar esta parte de la inequidad, porque esta parte de inequidad y también que puede ser de inseguridad alimentaria, porque muchos niños comen en la escuela, y si sus padres han perdido el trabajo, han perdido el empleo por la misma situación, pues se ven especialmente afectados. Y esto lo que nos va a generar es mayor inequidad. Si me pasa la que sigue, por favor. O sea, ¿qué es lo que nos va a pasar? Aquí estoy retomando de un artículo que escribió Mario Luis Fuentes, donde hace un análisis de los datos de Coneval y nos explica cómo va a aumentar y en qué magnitud va a aumentar la pobreza, desde luego mayor desempleo y mucha pérdida de empleos formales. Y nosotros sabemos que en condiciones de pobreza, la probabilidad de tener alguna afectación en la esfera emocional y mental es más o menos entre 3 y 4 veces más alta que lo que pasa con otras personas que no están sujetos a esta atención. Si me pasa la que sigue. Entonces, el otro factor que se vuelve muy importante es cómo nos estamos comunicando con ellos y si podemos hacer un cambio en la manera como nos comunicamos. Sí, otra vez son datos del doctor Mario Luis Fuentes en sus artículos que publica comúnmente, normalmente, con mucha, digamos, muy acertados en hablar de los temas sociales que están afectando. Y él pues nos habla de cómo el 74% de las viviendas dispone de agua entubada al interior de los edificios, pero hay estados pobres en donde nada más entre 34 y 40% tiene agua, que entre las viviendas que tienen agua, no todas la tienen todos los días, y entonces tenemos además 11.6 millones de personas que viven en hacinamiento y entonces cuando nosotros les decimos que lo que puede mejorar y puede protegerlos es lavarse las manos continuamente y quedarse en casa, estamos de alguna manera perdiendo o no pudiendo ser capaces de comunicarnos con una gran parte de nuestra población. Y en algunos países se está trabajando con encuestas, con estudios antropológicos que nos permitan entender mejor cómo las comunidades que están sujetas a estas condiciones de inequidad enfrentan y manejan su situación y cómo podemos nosotros aprender a dar mensajes de resiliencia, mensajes positivos, mensajes que tomen en cuenta su situación económica, pero también su cultura.
y entonces poder entender por qué no todos se quedan en casa, por qué y cómo tendríamos que trabajar para atender esta población que pues, en todos los países en vías de desarrollo, en donde está entre el 70 y el 80% de las personas que tienen enfermedad mental, estamos en estas circunstancias, entonces me parece que tenemos que trabajar, pero también asegurar que tengan acceso a tecnología, que de alguna manera puedan tener espacios personales para que a través de los trabajos en línea que hacemos con la población que tiene acceso a tecnología para educación, para atención del miedo, la angustia, la ansiedad y otros problemas, también puede estar al acceso de estas poblaciones. Si me pasa la que sigue. La OCDE ha hecho una serie de estudios y nos habla, México es el último país, una disculpa porque no se alcanza a ver muy bien, pero el último país es México y ahí vemos muy claramente cómo las condiciones en las que tienen que trabajar pues, son diferentes a lo que ocurre en otros países. Y entonces nosotros tenemos también que encontrar soluciones propias para nosotros y para atender este rezago que han tenido y cómo poner los esfuerzos para lograr que recuperen este tiempo que han estado fuera de la posibilidad de estudiar porque no tienen acceso a la tecnología. Si me pasa la que sigue, por favor. Y al final, digamos, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Hay niños que están en situación de vulnerabilidad por su etapa de desarrollo. Y hay niños que tienen condiciones además de pobreza, como las personas en situación de calle, como los migrantes, los hogares en donde hay un solo padre y tiene que hacerse cargo de la educación de los niños, de la casa, del trabajo, en fin, muchos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, que ahora se suma nuevos grupos de niños en esta condición por el incremento de la pobreza. Si me pasa la que sigue. Entonces, nosotros hemos dicho que el impacto es a largo plazo. Y entonces aquí les muestro parte de nuestros resultados de las encuestas, en donde vemos que estas adversidades en la infancia que tienen que ver con ser testigo de violencia intrafamiliar, con abuso físico, con negligencia, con abuso sexual, con fallecimiento de algún familiar, van a tener impacto en la infancia, en donde estamos viendo que cuando tienen estas experiencias en las primeras etapas de la vida, en la infancia, van a tener también este incremento, este riesgo incrementado de desarrollar una enfermedad mental. Y que esto también puede empezar en la adolescencia, pero principalmente lo tenemos también en la edad adulta. Y entonces es este impacto a largo plazo el que tenemos que frenar, atendiendo tanto a los determinantes sociales como a la oportunidad de un tratamiento y también de la prevención y la promoción, que es lo que vamos a ver a continuación. Si me pasa la que sigue. Entonces, sabemos que estos impactos en la infancia van a tener consecuencias en diferentes enfermedades, pero quizá la que más nos preocupa es los trastornos de conducta, que incrementan mucho el riesgo cuando hay violencia en la familia o cuando hay abuso físico. Entonces, el abuso pues, es el más importante, el que impacta a todas las enfermedades, pero el impacto en esta con problemas de conducta en donde se replican estos ciclos de violencia son especialmente preocupantes. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Por ejemplo, aquí les pongo la información estadística que tenemos. Si esta chiquita adolescente está deprimida y no es tratada, tendrá 3.2 veces más riesgo de abandonar la escuela, 18 veces más riesgo de desarrollar dependencia a sustancias, 7.6 veces más riesgo de abuso sexual y entonces el riesgo de que se replique este ciclo de pobreza, enfermedad, pobreza es muy alto y en cambio cuando somos capaces de dar el tratamiento oportuno, nosotros podemos modificar esa trayectoria de vida. Entonces, si me pasa la que sigue. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y no voy a tomar demasiado tiempo, pero el mensaje que les quiero decir, esto son parte del estudio que hicimos como parte de la Comisión Lancet para Salud Mental Global,
en donde probamos cuáles eran los determinantes sociales para la enfermedad y cuáles eran las intervenciones potenciales para modificarlo. Y el gran, digamos, aprendizaje que tuvimos es que no basta con dar tratamiento para la enfermedad o prevenir la enfermedad. Tenemos que atender esas determinantes sociales como la diferencia de género, la discriminación de género, la pobreza, las condiciones en el vecindario, los problemas de trauma en el medio ambiente, digamos, las guerras, los desastres, la migración forzada, pero también las epidemias, y cómo hay intervenciones potenciales para modificar cada uno de estos factores de riesgo que deben de acompañar al tratamiento, y es en lo que debemos de invertir. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, digamos, lo que hemos encontrado a partir de la investigación es que nosotros podemos prevenir unas trayectorias, la trayectoria que lleva a una pobre salud mental, una trayectoria que pone a los niños adolescentes en riesgo, o una trayectoria que es saludable y que va a tener entonces unos efectos positivos a largo plazo. Conocemos cuáles son las intervenciones que debemos de hacer para que en lugar de tener a este ciclo hacia la enfermedad, sea esta trayectoria hacia la salud, y que tiene que ver con tener padres saludables, entonces atender a la madre, atender a una madre que está deprimida, atender a una madre que tiene secuelas de violencia, trabajar con los hombres para modificar estas maneras de relacionarnos, poder prevenir los embarazos no deseados, y el espaciamiento entre los hijos va a ser una parte muy importante. En el siguiente periodo de la vida, una estimulación madre-hijo adecuada va a ser una diferencia importante, pero un cuidado prenatal inadecuado va a ser realmente una situación de riesgo. Lo mismo es cuando podemos ayudar a los papás a tener parentalidad positiva, unas prácticas de crianza positivas. Yo he dicho muchas veces que a veces los psicólogos hemos traumado a los papás, ya no saben qué hacer porque no somos muy claros en las recomendaciones, pero la investigación nos ha enseñado cuáles son esas prácticas de crianza que se pueden enseñar, que implica sí tener límites, pero con estímulo, con una situación de estímulo positivo, con una comunicación clara. Es muy importante en esta etapa de la vida, y que estas prácticas los padres las pueden aprender con bastante éxito, con intervenciones que sabemos que funcionan. Y lo mismo tiene que ver con darles a los niños las habilidades para la vida, las actividades recreativas. Es muy importante que en esta época en que están trabajando los programas escolares en casa, incluya trabajo de diversión, incluya esparcimiento, incluya el desarrollo de las habilidades socioemocionales que se dan con la interacción y con el juego en la familia, y desde luego pues llevarlos hacia un compromiso cívico que les permita entonces desarrollar su potencialidad. Entonces, lo que les digamos, aprendemos de la investigación es que tenemos estas trayectorias. Ahora, ¿cómo hacemos cuando las condiciones de la pandemia pueden estar poniendo en jaque o, digamos, retando el desarrollo positivo? Pues tenemos que invertir doblemente, y tenemos que invertir en la investigación que nos permita entender mejor a las comunidades más pobres, entenderlas mejor en su cultura, aprender a darles los mensajes adecuados y ayudarles a que puedan salir adelante también en estas situaciones complejas, en disminuir la violencia en la familia, en dar el soporte, porque la violencia se incrementa por la situación de tensión y miedo, pero también porque las redes que de alguna manera ayudan y apoyan a los hogares en donde hay esta situación dejan de ser efectivos, y entonces como todas estas iniciativas
de ayuda, de ayudar a la mujer a hablar, de llevarla, pero con protección, con la protección adecuada que se requiere, nos permitirán trabajar en este trayecto hacia la salud, pero necesitamos invertir en ello. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, digamos, hay muchos consejos, esto está, pues, digamos, toda la red está llena. Es importante que se tomen estos consejos de las instituciones reconocidas y que esto de alguna manera nos ayuda si estamos ansiosos, si estamos deprimidos, cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Podemos reconocer cómo nos sentimos, pero también ayudarlos y no dejar de darles esta rutina flexible pero consistente, cuidar el sueño, cuidar la alimentación, protegerlo en el uso del Internet, porque sabemos que hay muchos riesgos, o sea, hay muchísimas ventajas, pero también muchos riesgos y tenemos que protegerlos y, en fin, tener esta comunicación clara, que los chicos entiendan qué queremos. Si le decimos, te he dicho 1000 veces que no hagas eso, el niño sabe qué es eso, o le tenemos que decir, no pongas tu vaso de leche junto a tu cuaderno de la escuela. Ese tipo de ejercicios se vuelven muy importantes y afortunadamente ante las dudas podemos ir a la red y encontrar muchas recomendaciones de muchas organizaciones y de muchos profesionistas que han trabajado por ayudarnos a enfrentar esta situación en este momento difícil. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, digamos que además tenemos pues una serie de recomendaciones. Sabemos cuáles son las intervenciones que funcionan, pero también qué necesitamos. Necesitamos definitivamente mejorar las leyes de protección y trabajar para que esas leyes realmente se apliquen en cómo proteger a los niños que están siendo víctimas de violencia, cuando tengan estas conductas en la escuela, y cómo realmente poder tener a la mano todas estas organizaciones que nos ayuden a ayudarlos, los programas para que los padres aprendamos a ser mejores padres, los programas, desde luego, que en la escuela, de la incorporación, cómo se hace, de las habilidades socioemocionales, del desarrollo de estas habilidades que también le llamamos habilidades para la vida y que van a ser las que les van a permitir enfrentar conflictos sin violencia, las que les van a dar estos elementos para la toma de decisiones, para saberse proteger a pesar de que todavía no han acabado de madurar, y tener este enriquecimiento y esta estimulación temprana. Y desde luego también pues una serie de recomendaciones en los diferentes niveles de salud. Es importante porque los niveles, digamos, la atención a la salud mental no ha sido una prioridad. Tenemos una brecha de atención inmensa, pero yo creo que ahora que se está viendo que la salud mental está tan afectada porque durante mucho tiempo no se le dio la prioridad que merecía, puede ahora cambiarse el paradigma y hacer la diferencia. Desde luego, sabemos que el presupuesto es bajo, pero tenemos que aprender de mejores maneras de invertir el presupuesto que tenemos, además de aumentarlo, y que esta iniciativa que está teniendo las personas responsables del tema de salud mental en la Secretaría de Salud me parece que va por un camino muy bueno, y pues, somos muchas las personas, instituciones que estamos apostando a ayudarlos a desarrollar este programa que han desarrollado, me parece, tan atinadamente, y creo que es un momento de una gran oportunidad. Desde luego tenemos que atender de manera muy especial a los niños que tienen trastornos graves, a los niños que están, digamos, que tienen que estar en situaciones difíciles por tener una discapacidad intelectual, los niños con diagnóstico de autismo que, digamos, pueden tener una vida productiva y normal. Les cuesta mucho trabajo situaciones, y a los padres también, de estar en casa, y entonces tenemos que trabajar con todos ellos para poder dar este apoyo que van a necesitar cuando pase esta etapa de confinamiento y cuando empecemos a tener mayor necesidad de atención. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas públicas para disminuir la violencia, eso es definitivo. Sabemos en dónde está el foco, sabemos que tiene que ser del ciclo vital, sabemos que tenemos que acercar los servicios,
sabemos que tenemos que cambiar las maneras de relacionarnos y que las generaciones jóvenes están haciendo un papel muy importante en este sentido y trabajar porque siempre la culpa se coloca en la víctima y no en, bueno, y en realidad en la persona que es sobreviviente a la violencia en lugar de las personas que cometen la violencia. Entonces me parece que todo esto es importante y que tenemos que trabajar juntos para hacer posible este cambio. Y finalmente, si me pasa la que sigue, por favor, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer entonces si sabemos que estamos viviendo una situación de crisis, que tenemos factores de riesgo importantes para una mala salud mental, pero también oportunidades magníficas para cambiar estas situaciones y estos modelos que han sido probados pueden hacer la diferencia, pero vamos a tener mayor necesidad de atender la salud mental de las personas, de los niños y adolescentes que ya tenían trastornos, de los papás que probablemente necesitan ayuda para poder ayudar a sus hijos y que el incremento de los factores sociales, de los determinantes sociales, nos van a demandar más atención. Entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿En qué modelos de atención podemos pensar? Podemos pensar en estos modelos integrados, colaborativos, con distribución de roles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir incorporar a todos los agentes de la comunidad que pueden apoyar. No podemos dejar toda la atención cuando ya apareció la enfermedad, sino tenemos que prevenir que aparezca la enfermedad o atender oportunamente cuando empieza. Y entonces tenemos que trabajar con los médicos generales para que mediquen para la depresión, con trabajadoras sociales que tienen intervenciones fantásticas, con enfermeras que son un recurso invaluable, con promotores de la salud en la comunidad. Debe ser escalonado de tal manera que el foco podría estar o debería estar en el primer nivel con una referencia a la especialidad cuando se requiere y entonces aprovechar el gran talento de la psiquiatría para atender los casos más graves y de esa manera en un modelo integrado con este trabajo colaborativo podríamos hacer la diferencia. Desde luego, sí necesitamos un sistema que sea capaz de ver cómo está funcionando la atención, qué pasa con la persona que ya no fue a tratamiento, dar seguimiento a las personas que llegan con intento de suicidio para estar seguros que siguen bien cuando salen del hospital, que llegaron, que fueron canalizados al servicio que necesitaban, etcétera. Y desde luego, pues trabajar en unidades especializadas, en hospitales de primer contacto. Digamos, una tercera parte de las personas que están en los hospitales generales tienen básicamente depresión o trastornos de ansiedad. En la obesidad, los trastornos de ansiedad juegan un papel muy importante, pero a la hora de no hacer un tratamiento conjunto, pensando en las necesidades de la persona y no en las enfermedades, nos permitirá hacer un cambio. Y creo que una de las grandes aportes de las personas que tienen a su cargo ahora la atención de la salud mental es haber integrado la atención para las adicciones y la salud mental, porque de los enfermas con dependencia grave, el 86% tiene también un trastorno mental y también la enfermedad mental va a ser, por ejemplo, un trastorno de ansiedad en la infancia que puede empezar como una fobia, va a aumentar el riesgo, sobre todo en las niñas, de que desarrollen problemas con drogas. También en niños se incrementa hasta en 3 veces, en las niñas hasta 10. Y entonces se vuelven los factores de prevención importantísimos para evitar tener problemas de drogas. De tal manera que sí necesitamos plazas, necesitamos formar a las personas y necesitamos unirnos todos en un esfuerzo conjunto para asegurar que nuestros niños y adolescentes tienen la prioridad. Y pues por eso agradezco tanto la invitación y agradezco la invitación especial de la senadora Josefina Vázquez Mota, porque por darle siempre importancia al trabajo con los niños y adolescentes y por darme la oportunidad de compartir lo que hemos investigado y lo que queremos seguir investigando para realmente poder tener una evaluación de la magnitud del problema que tenemos enfrente. Muchísimas gracias.
tengo aquí muchísimas preguntas, ¿no? Y pues he dejado un tiempo para poderlas contestar porque siempre me preocupa un poco que son preguntas muy buenas y luego ya no tengo tiempo para contestarlas. Entonces voy a tratar de ir a las primeras preguntas, aunque, bueno, tenemos una pregunta en donde hablan de la capacitación y entrenamiento con el MHGAP para emergencias sanitarias para estos momentos. No alcanzo a ver toda la pregunta, entonces no sé si lo está recomendando, me está preguntando si yo lo recomiendo, pero yo creo que las dos tenemos la idea misma de que sí, que este modelo de la Organización Mundial de la Salud, que le llaman el MHGAP, de salud mental y de brecha de atención, viene el nombre, humanitario para emergencias, es un magnífico instrumento que nos permite a todas las personas que no medicamos, trabajar, y esto es desde las personas en primer contacto en las comunidades, uno de los estudios más efectivos que se ha hecho en donde no había médicos, no había psiquiatras, no había médicos que atendieran salud mental, fue reunir a las abuelitas, que creo que somos fantásticas, ¿no? Para eso, y que las entrenaron para poder identificar a las personas que necesitaban ayuda y facilitarles la entrada a tratamiento, porque parte de lo que nunca nos enseñan es a pedir ayuda, sobre todo si somos mujeres. Entonces es muy importante, estoy de acuerdo, es muy importante. Me preguntan también cuál sería la propuesta para que estas políticas públicas tomaran el interés por la salud mental. Yo pienso que digamos, la brecha de atención es inmensa. Más o menos calculamos que el 75% de las personas que necesitan algún tipo de intervención, desde por trastornos leves a graves, no la reciben. Hay trastornos que no tienen, por ejemplo, los problemas de alcohol, que el tratamiento formal no le llega, y que sabemos que combinar la ayuda mutua con la intervención formal haría una diferencia, que a veces tardan 30 años en llegar a tratamiento cuando llegan. Para la depresión la media son 14 años. Entonces, la brecha es inmensa, pero no podemos pensar, o no es cierto que por ser tan grande no podemos hacer algo que no cambie la situación. Y entonces justamente este trabajo de incorporar a todos los agentes, si todos trabajamos y cada quien trabaja en lo que sabemos hacer y trabajamos escalonadamente y podemos ir haciendo referencias para hacer llegar a las personas al tratamiento que necesitan, pero que los podamos atender desde las primeras etapas, puede hacer una diferencia muy grande. Si nosotros comparamos, o sea, los países en vías de desarrollo, en los países que les llaman de recursos medios y bajos, gastan en promedio lo mismo que nosotros, 80% del presupuesto en el tercer nivel, en un tercer nivel que está mal atendido porque hay muchos pacientes abandonados, muchas personas con trastornos, con deterioro intelectual grave, o sea, con deterioro cognitivo y con problemas de discapacidad intelectual, que necesitan una protección y que están en instituciones en donde no están bien, no se respetan sus derechos humanos, no hay presupuesto para atenderlos. Entonces me parece que tenemos que hacer esos cambios, desinstitucionalizar a las personas, darles el hogar de protección a quien lo necesita y darles los elementos para que puedan vivir en comunidad y sobre todo evitar estas situaciones de deterioro si tenemos programas adecuados en las comunidades. Y con eso, digo, hay muchísimas cosas que podemos hacer, y me parece que es mucho más barato. El doctor Eduardo Madrigal, que es el director del Instituto Nacional de Psiquiatría, tiene una experiencia muy interesante en Guadalajara. Sabemos cuánto cuesta tener a un paciente abandonado y cuánto cuesta tenerlo en condiciones de protección y de cumplimiento de sus derechos humanos en la comunidad. Es mucho más barato, pero necesitamos cambiar las leyes, necesitamos normas que nos permitan hacer este cambio al que todos aspiramos. Entonces, sí hay posibilidades, y bueno, desde luego por los papás somos
primeros contactos con nuestros hijos, entonces formarnos en cómo hacerlo me parece también muy importante. No sé si me puedan bajar las preguntas porque están muy arriba y no alcanzo a ver las preguntas. Sí, me preguntan sobre recomendaciones de la literatura para la mentalidad positiva. Sí, la doctora Nancy Amador ha hecho un trabajo fantástico de adaptación de los modelos de parentalidad positiva. Empezaron junto con Jorge Villatoro a evaluar qué pasaba, o sea, cuál era el riesgo que se disminuía en las conductas riesgosas de los adolescentes si tenían una parentalidad positiva, y luego tomaron los modelos para enseñar a los papás. Lo pueden ver en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde están trabajando. Pueden meterse en la página, en el repositorio del instituto, están las publicaciones, y desde luego ahí sería muy importante, pues, tomarlos y luego capacitarse. El instituto ofrece estos cursos de capacitación, pero también los ofrece Centros de Integración Juvenil, ofrece los UNEMESCAPA del Consejo Nacional contra las Adicciones, y digamos el trabajo de muchas instituciones. Me dice Maricruz Galloso Arellano que hay que hacer es resaltar la labor del psicólogo clínico, que es un recurso humano poco visible en las instituciones de salud. Y bueno, sí, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo. Como ustedes saben, yo soy psicóloga, he trabajado toda mi vida con médicos y me siento muy honrada de haberlo hecho, pero sí creo que la psicología aporta y aporta mucho porque es una profesión que no solo nos permite estudiar un fenómeno y entenderlo, sino también modificarlo. Y me parece que el trabajo de psicología es importantísimo. Ahora, trabajando desde el sector salud, yo sí les puedo decir que he visto las aportaciones de los psicólogos en el trabajo de duelo, he visto las aportaciones de los psicólogos para atender la depresión cuando hay un trastorno de cáncer, cuando enferma una persona. También he visto a las trabajadoras sociales decirme que quieren trabajar en tanatología. Me parece a mí adecuado, pero me dicen, no, es que nosotros queremos trabajar con los papás cuando les dicen que su hijo tiene esquizofrenia. Quiero trabajar con la familia cuando se da el primer diagnóstico de Alzheimer. Quiero poder ayudar a la familia en estos sentidos, y los modelos que han trabajado son fantásticos. Entonces me parece que debemos de trabajar todos juntos para hacer posible que las políticas se cumplan y se lleven a la población que los necesita. Me hablan sobre los niños y adolescentes contagiados que ameritan hospitalización. El Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica han elaborado una propuesta que puede ser de gran ayuda e interés. Estoy convencida, no conozco todos los programas, pero he visto muchos programas que han desarrollado los psicólogos que son realmente fantásticos. Me parece que sí, que tenemos que difundirlos y que debemos darlos a conocer, que sí pueden hacer la diferencia, definitivamente, porque normalmente son programas que vienen de la investigación y de que fueron evaluados, porque a los psicólogos así nos forman en el desarrollo de las propuestas y en la evaluación de que sí sirven y que están adaptados para la población. Entonces me parece que tiene toda la razón y los felicito por tener esta iniciativa, el Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica. Si nos dicen qué se puede hacer, yo creo que cuando los niños no tienen el acceso, bueno, primera es, o sea, reconocer que esto pasa, identificar la magnitud, o sea, de qué tamaño estamos hablando, cuántos niños sus papás no pudieron ayudarlos, no tuvieron la posibilidad de ayudarlos con sus tareas, cuántos están en un rezago y cómo podemos entonces, cuando podamos salir, trabajar y ayudar a estas familias para regularizar a sus hijos.
Me parece que si formamos una red y podemos aprovechar los conocimientos de la psicología educativa, por ejemplo, y los modelos alternativos para enseñar de otras maneras las matemáticas y otras materias, podremos hacer una diferencia, pero sí tenemos que trabajar todos juntos. Desde luego, tener un acceso de banda en todos los hogares, en todo el país sería fantástico, ¿no? Esto porque se les puede dotar de equipo, pero si no tienen acceso al Internet, pues los adolescentes van a estar en la misma situación de problema. Me preguntan cómo hacer materiales para padres y cómo trabajar con niños y adolescentes en casa. Pues la UNICEF tiene modelos fantásticos, la Organización Mundial de la Salud también lo ha hecho, los organismos de Naciones Unidas para atención de crisis también los tiene, y los tienen Psicólogos Sin Frontera, los tiene el Instituto de Psiquiatría del Hospital Juan N. Navarro. Creo que ha habido un interés muy importante de desarrollar estos materiales para que podamos ayudarnos. Y desde luego, si abren el chat, ahí viene el Facebook del Instituto Nacional de Psiquiatría. Están los materiales que ha desarrollado el instituto, pero en Face también de las otras organizaciones también pueden ver lo que hay, y me parece que eso que es una ventaja y que podemos desde luego aprovecharla, ¿no? Desde luego, pues yo le hago propaganda al instituto en el que me formé y crecí, pero no es el único, ¿no? También aquí otras personas me están compartiendo de direcciones de Facebook de otras instituciones donde también tienen estas alternativas. Y pues finalmente yo creo que conociendo quiénes son nuestros hijos, nuestros problemas, podemos encontrar aquello que nos hace sentido para poderlos ayudar, y desde luego se han abierto una posibilidad de conectarnos con las líneas de psicología o con el centro de psiquiatría para poder pedir ayuda, y de acuerdo con un tamizaje se define qué es lo que necesita una persona desde promoción para la salud, desarrollo de habilidades, talleres de manejo del estrés, manejos del comida compulsiva, finalmente lo que se requiera, o tratamiento, y que estas redes que ofrece la UNAM en sus facultades de psicología y de medicina, pero también en otras organizaciones como Espora, también están las escuelas, las FES, que tienen también centros de atención. Entonces se pueden meter a la red y ver en dónde pueden acercarse. Me parece que ese trabajo voluntario fantástico que vimos en los sismos un poco desorganizado, ahora está organizado y está dando un servicio muy importante. Entonces yo sí les recomiendo que lo busquen. Me dice Ana Rodríguez una sugerencia para poder convencer a los profesores que no dejen tanta tarea a los niños. Antes de la pandemia ya había observado tareas excesivas. Tiene razón, yo creo que sí tenemos que juntar nuestras voces y hablar, porque la Secretaría tiene unos modelos fantásticos desde la primera infancia para el desarrollo de estas habilidades emocionales, y creo que ese material que ya está en las escuelas debe ser parte de las tareas de los niños, ¿no? Y también, desde luego, tiempo para no estar todo el tiempo en la computadora, sino poder hacer yoga, ejercicio, lo que permita el lugar en donde vivimos. Creo que esto es importante. Desde luego hablan de los niños que presentan trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Pues sí, digo, esta es una situación muy difícil para ellos y también para sus papás, cuando tienen que estar en un lugar pequeño y cuando les cuesta trabajo estar quietos. Desde luego sí, los servicios en línea
que se están dando en las instituciones, en el Juan N. Navarro, si es niño, en el instituto, si ya es un adolescente, sí ayuda, pueden hacer la consulta telefónica y poder, digamos, seguir en el tratamiento para ayudarlos, ya sea con la parte psicológica o si requieren medicación, pues también poderla dar. Hablan de la importancia del ejercicio y dormir adecuadamente. El sueño, estoy de acuerdo, es una parte importantísima porque el momento en que nos falla el sueño empezamos a tener muchos otros problemas. Entonces creo que es importante, sí creo que tienen que ser horarios límite, sí tenemos que trabajar en eso. Y yo creo que ya se me fue, no pude acabar de leer, pero me parece, era una pediatra que nos recomendaba esto. Creo que sí, también los médicos, los pediatras han desarrollado estas guías de trabajo que puede ser muy importante. Con un preadolescente, sí, digamos, la ideación suicida es un tema importante, el intento también. Sí, digamos, necesitamos atenderlo. En México no empezó con los índices altos de suicidio, pero esa es una de las poblaciones con con más dinámico crecimiento para este problema. Y digamos, esto habría que definir qué es lo que necesitan y poder acercarse a los servicios. Aquí me dicen que la OMS ha publicado manuales para niños con los problemas, intervenciones psicosociales para trastornos del desarrollo. Desde luego, la OMS es una fuente de información excelente, también UNICEF para los niños un poco más pequeños. Y sí tenemos muchísimas organizaciones, pero yo estoy de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud tiene material excelente, es gratuito, están desarrollando nuevas intervenciones, acaban de sacar un manual sobre violencia y género. Yo creo que todo esto nos tiene que ayudar, y entonces de empezar con eso, con la autoayuda, pero también recurrir a pedir ayuda cuando lo necesitamos. ¿Cómo se dice? ¿Dónde nos puede información para apoyar a los niños en terapia vía online? Sí, hay intervenciones vía online, ya sea cuando se puede ver a los pacientes, porque trabajamos en esta situación vía la tecnología con cualquiera de las plataformas que lo permiten, pero también la intervención telefónica tiene sus ventajas. Yo les recomendaría que abran la página de la Facultad de Psicología, vean el programa de atención de salud mental, y ahí pueden encontrar la orientación, los cursos, los talleres que los lleva. Esa es una plataforma que está ligada a otras muchas plataformas en donde se ha especializado el tratamiento para el personal de salud, tratamiento para duelo, tratamientos de suicidio, para casos de suicidio, tratamientos o talleres para el desarrollo psicosocial. Entonces me parece que es una plataforma muy buena. En la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina también hay una liga en donde para la población universitaria damos ese servicio gratuito también en línea. Estamos llegando al término, no sé qué indicaciones me dan. Si cerramos con repetir el agradecimiento a que nos den oportunidad de tener este intercambio, y a lo mejor deberíamos de organizar uno
colectivo para que podamos entre todos poder ofrecer lo que tanto se ha hecho, que es mucho, es muchísimo. Entonces con eso pues cierro la sesión. Habíamos quedado que iba a ser de 6 a 7, pero desde luego estoy a sus órdenes en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y pues para poder continuar con intercambio de ideas y desde luego para ponerle cerca lo que se ha desarrollado tanto en la UNAM como en las instituciones que han trabajado, entre ellos el Instituto de Psiquiatría. Muchísimas gracias.